¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Cuevas y junto con mis compañeros Angie Flores, Jimena Machuca, Sergio Castillo y Johan Mendoza les hablaremos sobre la disolución y liquidación de las sociedades. Estos son los temas que abarcaremos en nuestra presentación. Bueno, primero que nada vamos a empezar con el concepto de disolución. Nos dice que la disolución es el momento en el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para terminar su operación y así llegar a la liquidación. Otro concepto es que es la preparación para el fin de la sociedad más o menos lejano, presentando dos causas de disolución, la total y la parcial, que no implica el fin de la sociedad. Ahora vamos con las causas de la disolución. Las causas de una disolución parcial con respecto a los socios. El derecho de retiro por parte del socio, violación de sus obligaciones, actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, inhabilitación para el ejercicio en el comercio y otros que puedan establecerse en los estatutos, aunque no todas son aplicables a cualquier tipo de sociedad. B. Las causas de disolución total están contempladas tanto en el Código Civil, en los artículos 2720 y en el 229 respectivamente, y la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala las causas o el motivo de la disolución en su artículo 229. Bueno, las causas son las siguientes: por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar en este consumado, por acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que está en la ley, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, y por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Ahora vamos con los fundamentos legales de la disolución. Dice, para que la disolución de la sociedad surta efecto ante terceros, es necesario que se haga constar en el registro de sociedades. El Código Civil establece que pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta sigue funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado sin necesidad de una nueva estructura social, y su existencia puede demostrarse por todos los medios de prueba. En caso contrario, cuando la sociedad se disuelva por la expiación del plazo de duración, se realizará únicamente por el transcurso del término de su duración. Ahora vamos con el fundamento legal en la Ley General de Sociedades. En el artículo 230 nos dice que la sociedad de nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de alguno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. El artículo 231 de esta misma ley nos dice que las disposiciones establecidas en el artículo anterior son aplicables a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, lo que concierne a los comanditados. En el artículo 232 nos dice que en el caso de la fracción primera del artículo 229, la disolución de la sociedad se realizará solo por el transcurso del término establecido para su duración. Y en el artículo 233 nos dice que los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre la disolución o a la comprobación de una de las causas de disolución. Y seguimos con el aspecto legal de la disolución. Número 1. La disolución de una sociedad mercantil deberá ser notificada ante notario o federatario público. 2. La existencia de disolución de una sociedad mercantil deberá estar inscrita en el Registro Público de Comercio según el artículo 232, que lo vimos hace ratito. Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa de las enumeradas en la ley, puede acudir ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha de inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la inscripción. Número 4. Los administradores cesan sus funciones haciéndose cargo de la representación social, los liquidadores. Acordada la disolución de la sociedad, esta conserva su personalidad jurídica para el solo objeto de la liquidación, y a la razón o denominación social deben agregarse las palabras en liquidación. Los efectos de la disolución. La sociedad entra inmediatamente en periodo de liquidación, queda obligada a añadir su denominación la frase en liquidación, suspende toda la actividad lucrativa, desaparece el órgano administrativo que sustituye por los liquidadores. Cuando el proceso de los liquidadores se extiende por un periodo superior a un año, el balance anual es sustituido por un estado de cuentas. Ahora vamos con el concepto de liquidación.
Bueno, la liquidación representa en sí el hecho mismo de la valoración del patrimonio de la empresa para pagar el pasivo con los valores del activo y aplicar el remanente, si es que existe, a cada uno de los socios o accionistas. La liquidación de sociedades es el proceso por el cual se van enajenando los derechos y bienes de la empresa por los liquidadores correspondientes. Y ahora el fundamento legal de la liquidación. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 235, nos indica que la liquidación va a estar a cargo de uno o más liquidadores, quienes van a ser representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten si exceden los límites de su encargo, quienes podrán ser revocados por algún socio o por solución judicial. Si cualquier otro socio justificara en la vía sumaria la existencia de alguna de las causas de revocación. Mientras que no se inscriba en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no realicen funciones, los administradores van a continuar en el desempeño de su encargo. Y en el artículo 241 de esta misma ley establece que de hecho el nombramiento de los liquidadores, los administradores deberán encargarle los bienes, los libros y los documentos de la sociedad, levantándose en todo caso un inventario de activo y pasivos sociales. En caso de que la sociedad se disuelva por la expiración de plazo o en virtud sentencia ejecutoria, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente después de que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. En caso de no nombrar liquidador, lo hará la autoridad judicial en vía sumaria, a petición de cualquier socio. Por otra parte, el Código Civil hace referencia a la liquidación de las sociedades en capítulo quinto, artículos del 2726 al 2735, como sigue. Número 1. Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo pacto contrario. 2. Cuando la sociedad se ponga en liquidación, deberá agregarse en su nombre las palabras en liquidación. 3. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que se convengan a nombrar liquidadores o que ya estuvieran nombrados en la escritura social. 4. Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedará algunos bienes se considerarán utilidades, superávit, y se repartirán entre todos los socios en la forma convenida. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. 5. Ni el capital social ni las utilidades se pueden repartir sin antes llevar a cabo la disolución de la misma. 6. Si en la liquidación no quedaren bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma establecida en el punto 5. 7. Si alguno de los socios contribuye solo con su industria, sin que éste se hubiere estimado o designado cuota que de ella pudiera recibir, se debe contemplar lo siguiente. A. Si el trabajo no pudiera ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más. B. Si solo hubiera un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias. C. Si son varios socios industriales, se dividirá entre sí por convenio y a falta de este por decisión arbitral. D. Si el socio industrial también contribuyó con cierto capital, se distribuirán este y la industria separadamente. 8. En el caso de haber socio capitalista e industriales y la sociedad no resulta en ganancias, el capital se distribuirá únicamente entre los socios capitalistas. 9. Salvo pacto en contrario, los socios industriales no serán partícipes de las pérdidas. Ahora vamos con los liquidadores. En el artículo 245 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, indica que los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después a la fecha en que concluya la liquidación los libros y papeles de la sociedad. Una vez liquidado el pasivo de la sociedad, la distribución del remanente a favor de los socios, si es que hay, en los casos de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, se hará, salvo disposiciones especiales en el contrato social, atendiendo las siguientes reglas. Número 1, si el bien en que consiste el haber social son de fácil división, se repartirá en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en masa común. Si los bienes fueran de diversa naturaleza, se fraccionará en las partes proporcionales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere. 3. Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a todos los socios a una junta en la que se les dará a conocer el proyecto respectivo, y estos gozarán de un plazo de 8 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la junta para exigir modificaciones si creyeren perjudicados sus derechos. 4.
Si los socios manifestaran expresamente su conformidad o si durante el plazo indicado en el punto 3 no se formulan observaciones, se les tendrá por conformes con el proyecto y el liquidador se hará la respectiva adjudicación, otorgándoles en su caso los documentos que procedan. 5. Si durante el plazo señalado en el punto 3 los socios formularen observaciones en el proyecto de división, el liquidador convocará a una nueva junta en el plazo de 8 días para que de mutuo acuerdo se hagan al proyecto las modificaciones que haya lugar. Si no fuera posible obtener dicho acuerdo, el liquidador adjudicará el lote o los lotes respectivos de los cuales hubiera inconformidad en común a los respectivos socios y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se regirá bajo las reglas de copropiedad. En el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona lo siguiente. En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. 1. En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el haber social. 2. Dicho balance se publicará 3 veces, de 10 en 10 días, en el periodo oficial de la localidad en que tenga su domicilio la sociedad. 3. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de acciones para que aprueben en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por uno de los liquidadores. Aprobado el balance general, los liquidadores efectuarán los pagos que correspondan a los accionistas contra la entrega de los títulos de las acciones, las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de los 2 meses, contados desde la aprobación del balance final. Se depositarán en una institución de crédito con las indicaciones del accionista. Dichas sumas se pagarán con la institución de crédito en que se hubiese constituido el depósito. Bueno, ahora vamos con las atribuciones y facultades de los liquidadores. En el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se menciona que, salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades. 1. Concluir con las operaciones sociales que hubieran pendientes al tiempo de la disolución. 2. Cobrar con lo que se debe a la sociedad y pagar lo que ella deba. 3. Vender los bienes a la sociedad, de la sociedad, perdón. 4. Liquidar a cada socio su haber social. 5. Practicar el balance general final de la liquidación que deberá someter a discusión y aprobación de los socios en la forma en que corresponda según la naturaleza de la sociedad. 6. El balance final, una vez aprobada, se depositará en el Registro Público de Comercio. 7. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Muy bien, compañeros, ahora les voy a explicar las obligaciones que tienen tanto los administradores como los liquidadores mediante este proceso de liquidación basado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que bueno, primero el artículo 235 menciona que se designará uno o más liquidadores para realizar la liquidación, que serán los representantes legales de la sociedad. A continuación, según el artículo 239, deberán obrar en conjunto dos o más liquidadores. Después, según el artículo 241, los administradores le entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad a los liquidadores. Después, según el artículo 242, los liquidadores concluirán operaciones sociales pendientes, cobrarán y pagarán lo que le deban y deba a la sociedad, venderán los bienes de la sociedad, liquidarán su haber social a los socios y realizarán un estado de situación financiera final de la liquidación con la aprobación de los socios. Ya después de todo esto, bueno, dice el artículo 245 que los liquidadores deberán guardar durante 10 años después de la liquidación los libros y papeles de trabajo de la sociedad de forma digital o impresa. Y el artículo 247 menciona que en sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores deberán distribuir el remanente entre los socios, indicando en el balance final la parte de haber social correspondiente a cada socio y publicando dicho balance en el sistema electrónico que la Secretaría de Economía establezca. El balance deberá quedar a disposición de los socios y estos tendrán 15 días para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Ya después de esto, los liquidadores convocarán una asamblea general de accionistas para que aprueben en definitiva el balance. Y según el artículo 248, tras la aprobación de balance, los liquidadores harán los pagos correspondientes a los accionistas con la entrega de los títulos de las acciones.
Ahora vamos a ver el aspecto contable mediante los pasos contables para llevar a cabo una liquidación. Primero se debe preparar un balance general previo a la liquidación. Después se deben cancelar las cuentas complementarias de balance contra sus principales para determinar el valor neto en libros. Las diferencias entre las normas de evaluación especial y el valor en libros se compensan contablemente contra la cuenta de resultados por liquidación. La evaluación del activo bajo normas especiales será la siguiente: A, el activo circulante a valor de realización; B, el activo fijo a valor probable de realización; C, el activo diferido a valor probable de recuperación. Se deberá practicar un nuevo balance para conocer el importe que se entregará a los liquidadores, y también se deberá separar y agrupar el activo que esté afecto a garantías especiales de las que se encuentren libres de gravámenes. Después de esto, se deberán entregar los pasivos y activos al liquidador, y se deberá registrar dentro de las operaciones de la empresa las ventas de activos y liquidación de pasivos, de acuerdo con su grado de exigibilidad, para así proceder a liquidar los impuestos correspondientes. Y por último, cancelar las cuentas de capital contable contra la cuenta accionistas, cuenta liquidadora, para determinar el importe total invertido en la sociedad, con la finalidad de entregar dicho importe a los inversionistas de la misma. Vamos a ver cómo se maneja contablemente estas cuentas. Y primero tenemos la cuenta de resultados por liquidación, con un debe y un haber de la diferencia del valor del activo neto en libros y el importe de su realización, y de la diferencia resultante del importe pasivo a cargo de la empresa y la cantidad pagada a los acreedores por este concepto. Su naturaleza puede ser deudora o acreedora, representando el remanente deficiente que deja la liquidación. También tenemos la cuenta accionista, cuenta liquidadora, que su debe representa el saldo de las cuentas que integran el capital contable, y su haber, aparte de esto, también representa el importe de la cuenta de bancos al término de la liquidación. Su naturaleza será acreedora, representando una liquidación con déficit o quiebra, y deudora, representando un superávit por liquidación, y este importe se entregará a los accionistas. Finalmente tenemos la cuenta del liquidador, donde se pondrá en el debe el importe de todos los activos encomendados al liquidador para su venta, y en el haber el importe de todos los pasivos entregados al liquidador. Su naturaleza debe ser deudora y representará el valor a favor de la empresa en poder de liquidación del liquidador. Pasamos al estado de situación financiera previo o inicial de la liquidación. Primeramente, los liquidadores deberán presentar un estado de situación financiera y un inventario durante los primeros 3 meses del periodo de liquidación, donde este tiene el propósito de reflejar en qué estado se encuentra la empresa al momento de declararse en disolución. Estado de situación financiera final de liquidación. Posteriormente de haber realizado el inventario final, tras la declaración de disolución, los liquidadores tendrán la tarea de cumplir el propósito de monetizar los bienes y derechos de la sociedad mercantil mediante lo siguiente: 1. Integrar y realizar el activo, reclamar créditos, exigir los pagos pendientes, enajenar bienes o derechos. 2. Exigir el pago, pagar las deudas vencidas, asegurar el pago de las no vencidas, entre otras. A este punto en que los liquidadores pueden elaborar el balance final, si existiesen bienes o derechos de deuda, estos constarán por su valor actual de mercado y no por la valoración contable. Por consiguiente, el balance de liquidación a cero estará compuesto por los fondos propios de la sociedad, capital social, reservas, resultado del ejercicio, entre otras, y por el activo resultante de la liquidación, existencias, tesorería, inmovilizado, etc. Reporte de haber social. En este punto que pone fin al proceso de liquidación de la sociedad mercantil, es responsabilidad de los liquidadores llegar al punto en que los socios perciban su liquidación correspondiente. Es simplemente la última de las fases. La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social, salvo que los estatutos sociales se hubiesen dispuesto a otra cosa. Si hemos de puntualizar que las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, si todas las acciones no se hubiesen liberado en la misma proporción, se restituirá en primer término a los accionistas que hubiesen desembolsado mayores cantidades de exceso sobre la aportación del que hubiese desembolsado menos, y el resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al importe nominal de sus acciones.
Antes de realizar el reparto de la cuota han debido cumplirse dos requisitos. Uno, haber transcurrido el plazo para impugnar el acuerdo sin que ningún socio haya ejercitado la acción, o bien, habiéndose ejercitado, que haya recaído sentencia firme que le desestime. Y dos, haber satisfecho a los acreedores el importe de sus créditos o haber procedido a su consignación. Bueno, ahora pasamos al caso práctico. Y empezamos que la Sociedad Mundo Abeja S.A. en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas llega al acuerdo de disolverse puesto que ha llegado el término de su vida social. En esta misma asamblea se nombraron como liquidadores a los miembros del Consejo de Administración, presentando a la empresa el estado de situación financiera. Se efectuó la auditoría por orden de los liquidadores y se encontró lo siguiente: cuentas totalmente incobrables con un importe de 45,000 pesos, y en el avalúo de inmuebles se obtuvieron las siguientes cantidades. Aquí podemos ver el estado de situación financiera, que se tiene el saldo de bancos, la estimación de cuentas incobrables, cuentas por cobrar, nuestros activos con su respectiva depreciación y pues los gastos de organización con el activo diferido. Aquí tenemos el pasivo y capital, igual documentos por pagar, cuentas por pagar, préstamos, sueldos, seguro, impuestos por pagar, nuestro capital, la reserva legal, que es la que toda empresa debe tener, y la reserva especial, que es como la aportación que cada empresa quiere para cositas que le salgan de imprevisto. Empezamos con los ajustes. Nos dice que los gastos de organización se consideraron sin valor en virtud de no haber bienes realizables. Se estimó una reserva para indemnizaciones y jubilaciones por la cantidad de 80,000. Entonces aquí, para cancelar los saldos de las cuentas que resultaron incobrables, que eran los 45,000, se mata la cuenta de cuentas por cobrar y se manda en resultados anteriores a la liquidación, que es la cuenta que mis compañeros ya expusieron. Para cancelar la amortización, obtener valor neto en los libros, se cancela gastos de organización contra amortización para gastos de organización. Seguimos con lo restante del activo diferido, que eran los 43,000. Igual se manda contra amortización para gastos de organización y se abona a la cuenta de gastos de organización. Para establecer el pasivo de los empleados y trabajadores del motivo de disolución de sociedades, que era lo de jubilación, se manda, se carga resultados anteriores de la liquidación y se abona indemnizaciones y jubilaciones por pagar. En el capital se manda todo contra accionistas cuenta liquidadora para determinar este mismo capital, y para determinar un valor neto en libros de la cuenta de clientes, se mata cuentas por cobrar contra la cuenta de cuentas incobrables, que eran los 75,000. Para cancelar las depreciaciones y obtener el valor neto en libros, se mandan todas las depreciaciones acumuladas contra los activos correspondientes. Pasamos para registrar la diferencia entre el valor neto en los libros y el importe que nos dio el avalúo. Igual se manda los activos contra la cuenta de resultados anteriores a la liquidación. Y para ajustar el capital contable inicial a la liquidación, se manda cuenta accionistas cuenta liquidadora contra resultados anteriores a la liquidación. Tenemos aquí cómo se muestra el capital contable, que tenemos de 1,050,000 pesos. La reserva legal, la reserva especial, esos en conjunto son 1,260,000 pesos. Lo que son las cuentas incobrables, el activo diferido, las indemnizaciones. Haciendo esa resta se hace 1,092,000. Y pues bueno, la diferencia entre el valor activo en netos del avalúo se suma y nos da un capital contable de 1,262,000 pesos. Tenemos aquí el estado de situación financiera inicial de liquidación. Tenemos nuestro saldo en banco de 710, que no se movió. Cuentas por cobrar, que ese sí lo tenemos diferente, de 600,000 pesos. Inventarios de 310, que nos da una suma de 1,620,000. Y nuestros activos, que nos da en total 2,755,000. En nuestros pasivos igual tenemos todos los ajustes que hicimos: documentos por pagar, cuentas por cobrar, préstamos, indemnizaciones,
y nuestra capital de accionistas cuenta liquidadora, y nos dice que al aprobarse el balance inicial de la liquidación por parte de la Asamblea de Accionistas que fue convocada para tal efecto de los liquidadores comenzaron sus gestiones realizando el activo circulante en la cantidad de 990,000 y el activo fijo de 1,180,000 del siguiente modo. Inventarios, que lo tenemos en 310, se dio en 350. Maquinaria y equipo, que se vendieron en su valor actual. El equipo de reparto se vendió en 150, que lo teníamos en 135,000. El mobiliario se vendió al valor el valor actual. Se liquidó todo el pasivo, incluyendo las indemnizaciones al personal, que ascendieron a 83,000, y se determinó que el pago a los liquidadores sería de 160,000. Los asientos de liquidación se manda todo lo de cuentas por cobrar, inventarios y resultados de liquidación contra bancos, que es el importe de la realización del activo circulante con utilidad en su venta. Tenemos de igual manera todos los activos, se manda contra bancos, que es el importe de realización del activo fijo. Para el importe de la diferencia entre las indemnizaciones estimadas, que eran los 3,000 que ascendieron, se manda indemnizaciones por pagar contra resultado de la liquidación. Documentos por pagar, todo lo que tenemos en el pasivo se manda contra bancos, que es el importe del pago del pasivo a cargo de la empresa con motivo de la liquidación. Para saldar la cuenta de resultados de la liquidación por la utilidad obtenida, se manda contra la cuenta de accionistas, cuenta liquidora. Y para realizar el pago del remanente, se manda accionistas cuenta liquidadora. En negativo los 160,000 y los honorarios a liquidadores. Tenemos el estado de realización y liquidación, que son los 710, cuentas y documentos por cobrar, que fueron 600, los inventarios, que estaban desde un principio 310 y se vendieron en 350, que hubo una ganancia de 40,000. Tenemos el equipo de reparto, que igual también se vendió en 150, hubo una ganancia de 15,000. Tenemos una suma de 2,810,000 pesos, que eso fue todo lo que entró en el banco, y todo lo que salió fueron de documentos por pagar, cuentas por pagar, préstamos, pasivo acumulado, indemnizaciones, la diferencia en su liquidación, que fueron los 3,000 pesos, los honorarios, y pues el remanente a distribuir a favor de accionistas fue de 1,154,000. Aquí tenemos que el capital es de la recuperación del capital de 1,000 acciones a 1,050 cada una, con un porcentaje de remanente del 9.9048% por acción. Aquí tenemos el saldo que nos quedó de bancos, que eran los 2,810, menos lo aplicado al pago del pasivo según estado de realización, que son los 1,154,000, que es el remanente a repartir a los accionistas. Aquí tenemos más especificado que el 1,050,000 por el porcentaje que nos habían dado de 9.9048, nos da la cantidad de 1,154,000. Gracias.